Cuando el Creador mezcló distintos tipos de ADN y le dio su soplo de vida, necesitaba un lugar resguardado en el interior de nuestro cuerpo para albergar la conciencia y la energía del espíritu. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre las bestias de la tierra, y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, y los creó macho y hembra. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Está claro que en alguna parte del cuerpo, tuvo que almacenar toda la fuerza y el poder de su sabiduría, por lo que creó la glándula pineal, con el fin de que el ser humano albergara en ella sus experiencias y la forma de conectar su espíritu con su creador, aumentando su poder de percepción, así como su semejanza y fusión con el creador. Mucha gente opina que ciencia y religión no pueden ir cogidos de la mano, y este es el primero de los errores, por la sencilla razón de que Dios es mucho más que un ser místico, es pura ciencia, pura física, y alberga toda la sabiduría del cosmos capaz de crear vida. Prueba de ello es que la vida no es el producto de un juego de magia, sino que es una reacción química que se produce en el cuerpo, donde la fusión de diversas células crean un nuevo ser, y esto se produce por medio de otra reacción química, que se llama amor. Cuando el Creador insufló su propia naturaleza en el ser humano, depositó todo su saber y poder en la glándula pineal. Pero el ser humano, mal aconsejado por medio de la ira y sensaciones negativas, dejó de utilizar esta glándula. ¿Y qué ocurre cuando algo no se utiliza? Pues lo mismo que ocurre con los dedos de los pies, se atrofia. Y este fue el pecado original. El ser humano se dejó llevar por sentimientos erróneos, negativos, ira, avaricia, poder, liderazgo, y su glándula pineal se atrofió, acortando no solo su longevidad, sino la parte más importante, la felicidad y su propia prosperidad. Tal vez, si entendiéramos el verdadero mensaje, pudiéramos regresar al jardín del Edén. ¿Qué y cómo funciona la glándula pineal? Para conducir un vehículo, no necesitamos saber cómo está construido y por qué funciona, simplemente necesitamos saber cómo manejarlo. De la misma forma, para utilizar la glándula pineal tampoco necesitamos saber qué y cómo funciona, ni tan siquiera dónde está ubicada. No obstante, creo que bastará con unos pequeños conocimientos básicos sobre ella para entender mejor su funcionamiento. Si trazamos una línea recta desde el centro de la coronilla de nuestro cráneo hacia la base del mismo, y trazamos otra línea recta desde la parte central del entrecejo, un par de centímetros hacia arriba justo en la base de la frente, en el punto donde se cruzan las dos líneas se ubica la glándula pineal. Se denomina así porque tiene forma de piña, y tras su largo periodo de atrofia, no mide más que el tamaño de una almendra. Existe una teoría, en la cual se nos dice que los primeros pobladores de la Tierra, los más centrales, tenían la cabeza en forma de cono, ya que era necesario este alargamiento para albergar la forma desarrollada de esta glándula. Esto se debía a la forma alargada y apiñada. Se han encontrado cráneos muy antiguos que adquieren esta forma. El mismo Buda se representa con su cráneo en forma de piña y un punto en la frente a la altura del entrecejo. ¿Qué función tiene? Durante miles de años, los místicos orientales han atribuido un tercer ojo al hombre, llamado el ojo de la sabiduría. Un manuscrito sánscrito que data de 1526, dice que era el otorgador del conocimiento divino, tan brillante como la luz de todos los soles brillando al mismo tiempo. Según Herófilo, anatomista griego del siglo IV a.C., la glándula pineal era la válvula que regula el fluir del pensamiento. Unos 2000 años más tarde, el filósofo francés René Descartes la consideró sede del alma racional. El misterio quedó resuelto en 1958, cuando el estadounidense Aaron Lerner descubrió una hormona producida por la glándula pineal. La hormona fue llamada melatonina, y controla la secreción de la melanina que colorea la piel y el cabello. La melatonina procede de otra sustancia, la serotonina, que los investigadores han descubierto en grandes cantidades en la glándula pineal. De hecho, la glándula parece ser el depósito de serotonina para la totalidad del cerebro. Pronto se descubrió que la serotonina no era un elemento escaso en la naturaleza. Se detectó en las glándulas salivales del pulpo, se vio en los plátanos o las ciruelas. Igualmente rica en ella es la higuera, a cuya sombra se sentaba Buda para ser iluminado. En 1954, se realizó un sorprendente descubrimiento. Al parecer, en esta sustancia se encuentra la clave del pensamiento racional, en cuyo caso, la higuera de Buda pudo ser el árbol de la sabiduría en el más literal de los sentidos. Ver aquí la semejanza con el árbol de la fruta,
de la ciencia del bien y del mal del Génesis. Cuando hay serotonina en el cerebro el hombre piensa correctamente, pero cuando no la hay produce extrañas alucinaciones semejantes a los síntomas de la esquizofrenia. Esto hace pensar en una cura para la locura, pero desgraciadamente han fallado los intentos. No obstante, y después de conocer la fisiología de esta glándula, y aquí la parte más interesante, cabe decir que en las logias masónicas, en los altos grados cercanos al 33, así como en diversas sectas de culto esotérico, solo aquellos que alcanzan los grados más elevados, son conocedores de los diferentes secretos y ejercicios para estimular el enorme poder que se encierra en el interior de la glándula pineal. Por lo que esto nos da más razón para pensar que es la parte en la que el ser humano se funde con su creador. A pesar de ello, la tergiversación de las religiones y el engaño de las mismas, nos han conducido al gran error del atrofiamiento de esta glándula. Cuando el creador la introdujo en nuestro organismo, lo hizo con el propósito de que el propio ser pudiera alcanzar la felicidad y fundirse con él a través del conocimiento y la perfección. Pero erróneamente pensó, o alguien, llamémosle el portador del mal, le tentó, indicándole un camino diferente, para alcanzar la deidad y no la perfecta comunión con el Creador, que son dos cuestiones muy distintas. Por lo que el portador del mal, era perfecto conocedor de que si atrofiaba esta glándula, podría convertir al ser humano en esclavo de sus propias debilidades y someterlo, dando paso a lo que se ha dado en llamar el pecado original. Lo de Eva y la manzana, es una más de las tergiversaciones de las escrituras, en las que se le echa la culpa a la mujer de todo, con el fin de que ésta quede doblemente sometida. Creo que no se necesitan más pruebas para entender que el portador del mal, no solo quiso someter al hombre, sino eliminar la astucia de la mujer convirtiéndola en la culpable de todo. La perniciosa influencia del líder. Cuando escribí el ensayo sobre la magia ritual, ver iniciación a la magia ritual, omití muchos de los aspectos científicos, e inicialmente enfoqué la obra en un tono místico, para que poco a poco, el iniciado se diera cuenta de que estaba ante un hecho científico, pero que lo fuera descubriendo por sí mismo. En toda la obra hice mucho hincapié en la no necesidad de los maestros, líderes, gurús, guías y maestros ascendidos, pues estos precisamente, son los que forman parte del llamado pecado original. Es decir, cuando se depende de un guía, maestro o ente místico, que te dice lo que has de hacer y cómo, y al que le has de rendir obediencia y pleitesía, la glándula pineal comienza a atrofiarse y el alumno o iniciado retrasa su camino, o tal vez, nunca pase de ser un simple esclavo, o siervo de su líder o maestro. Prueba de ello es que los ídolos, líderes y demás parafernalia humana, llevan años contribuyendo al aborregamiento de la humanidad. Es decir, la masa incapaz de pensar por sí misma, y en su impotencia por prosperar, sucumbe ante la influencia de un supuesto líder que le promete un mejor bienestar. Esto se ve claramente incluso en los ídolos, artistas y gente de fama, que por ese instinto de sentirnos protegidos, le rendimos pleitesía. La sociedad consumista ya se ha encargado de mantener vivo este pecado original, creando iconos sectarizantes que anulan la propia voluntad humana. Sin ir más lejos, la adicción a la prensa del corazón o los videojuegos adictivos, sobre todo los de carácter violento. Cuando el creador puso esta glándula, lo hizo con la intención de que el ser humano aprendiera a crear un entorno de paz, armonía, equilibrio y perfección para una perfecta fusión, y quiero hacer hincapié en lo del perfecto equilibrio. ¿Cómo activarla? Creo necesario que antes de decir cómo activarla, he de decir que debemos evitar para que esta glándula siga atrofiándose, sobre todo los fármacos, alucinógenos, somníferos y drogas que actúen sobre la psique. El ser humano ha de ser capaz de producir todos estos elementos de forma natural, pero sobre todo, lo que hay que evitar es el fervor destructivo a un líder, maestro ascendido, gurús o ídolos mediáticos, por la sencilla razón de que no son ni más ni menos que simples mortales, con sus defectos y virtudes, que se aprovechan del aborregamiento de las masas para su propio beneficio. El ser humano nace libre, ha de vivir libre, y ha de ser su propio líder, encontrando el perfecto equilibrio entre el bien y el mal y la paz espiritual. Dicho esto, pasemos a cómo activar la pineal, y sobre todo, cómo saber que la estamos activando correctamente. Un pequeño preámbulo para decir que la glándula antagonista de la pineal es la hipófisis, ubicada en base del cráneo más o menos a la altura de la nuca. Recordar esto para cuando lleguemos a los síntomas que se aprecian cuando la glándula pineal está siendo activada. Sobre la hipófisis,
lo más importante que debemos saber, es la que regula la simbiosis del calcio junto con la tiroides, y regula el crecimiento. Cuando esta glándula se cierra dejamos de crecer. Para que podamos entender cómo activarla, voy a tratar de explicar cuáles son los síntomas que se experimentan cuando esta glándula está en funcionamiento y la estamos ejercitando correctamente. Sentiremos una pequeña presión justo a la altura del entrecejo, unos 2 centímetros más hacia la frente. Es lo que se llama el tercer ojo, donde los hindúes ubican el punto rojo en su frente, y donde en algunas de las representaciones de Buda está presente ese tercer ojo. Pues bien, cuando sentimos esta presión no dolorosa, siendo algunas veces hasta placentera, es señal de que nuestra glándula pineal está siendo ejercitada. Cuanto más tiempo seamos capaces de prolongar esta sensación, mejores resultados obtendremos. En algunas ocasiones, esta sensación es tan fuerte que nos produce un cierto despeje de los senos paranasales, pudiendo respirar mejor por la nariz. Para activarla, basta hacer algo tan sencillo como la meditación y permanecer en un estado de paz y armonía. El odio, la ira, la soberbia, la violencia, y sobre todo el creernos el centro del universo, nos produce el efecto contrario. Nótese que cuando experimentamos estas emociones, sentimos un leve quemazón en la hipófisis, es decir en la nuca. Cuando nos alteramos, nos irritamos, nos crecemos ante cualquier amigo u otra persona, si nos paramos a pensar un poco, veremos que ante todo sentimos como una especie de agarrotamiento en la nuca, tirantez y rigidez de la misma. Esta tensión producida por estas emociones, activan la hipófisis en un inválido intento de crecernos psicológicamente, pero al estar cerrada, no se obtiene ningún beneficio. Es decir, la hipófisis se activaría con el ego, pero no sirve de nada porque esta ya se cerró cuando dejamos de crecer, y no va a producir ningún otro efecto, salvo que nos dé un ictus o infarto. Muchos culturistas para desarrollar sus músculos, entre las mezclas que utilizan, emplean un fármaco denominado decadurabolín, que segrega una falsa hormona que activa los niveles del calcio y ayuda a endurecer los huesos, y junto con las demás mezclas de hormonas, hace más grandes los músculos. Entre sus efectos adversos más directos, está el de producirse piedras en el riñón, bocio en la glándula tiroides, y aumenta el riesgo de infarto, tanto cerebral como de corazón. Por eso cuando enaltecemos el ego, la irritación o la violencia, sentimos esta quemazón en la nuca. Es debido a que la hipófisis intenta reaccionar pero no puede, y al ser la antagonista de la epífisis o pineal, esta se sigue atrofiando. Por lo tanto, es lógico pensar que con la meditación, la paz, la armonía, la tranquilidad, y sobre todo con la humildad y la benevolencia, activaremos nuestra glándula pineal, cuyos beneficios de correcta y perfecta iluminación, nos acercarán a nuestro Creador, consiguiendo una vida feliz, próspera y llena de armonía. Existen diversas técnicas de meditación. La más sencilla es fijar la atención sobre un objeto cercano e intentar moverlo con la mente. Lógicamente el objeto no se moverá, pero sentiremos la presión antes descrita en nuestra frente, y quién sabe, tal vez un día se sorprenda del resultado con ese objeto. Otra técnica parecida es efectuar un ejercicio de telepatía. Cada vez que intentemos algo semejante, la glándula pineal comenzará a actuar de la misma forma que con la hipófisis, y sentiremos esa quemazón. También la puede activar con baños relajantes, música suave no estridente. El acto sexual con amor es una bonita y placentera forma, y sobre todo actuar siempre con calma y serenidad. Con esta práctica, llegará un momento en que solo con cerrar los ojos, sentirá el placentero cosquilleo en la frente. Se dará cuenta de que su inteligencia, capacidad de razonamiento, felicidad y muchas otras cosas más que irá descubriendo van en continuo aumento. Anton Zandorf la ve en su Biblia satánica, concretamente en la diatriba infernal, cuando está explicando las distintas fases de un ritual satánico, habla del zarpazo en la espalda a la altura de la nuca. La ve en su Biblia, en ningún momento da opción a algún hecho científico, y este zarpazo se refiere a la sensación negativa que experimenta la hipófisis. Sería hipócrita decirle que si usted no es creyente, activar la pineal por medio de la oración pudiera ser efectivo, para nada. Pero nada como rezar un buen rosario, meditando sus misterios, para un creyente, para que la pineal se ponga superactiva. De hecho, es aquí la parte en la que más acerca del ser a su creador. También puede encontrar esa paz en los mantras de origen budista, como el Om Mani Padme Hum. Por lo tanto, cada vez que seamos humildes, justos, bondadosos, nos llenemos de paz y armonía, y nos mantengamos en un perfecto equilibrio,
estaremos aumentando nuestra glándula pineal. También debemos de cuidar las horas de vigilia y de sueño. La vigilia nos producirá quemazón en la hipófisis y un buen descanso contribuye al perfecto desarrollo de la pineal. Por todo esto, medite todos los días, póngase música relajante, fúndase con el cosmos y con su creador. Rece si es creyente, aléjese de los sentimientos hipócritas, y lleve una vida lo más honesta posible, sobre todo consigo mismo, y encuentre el equilibrio. Tal vez, lentamente descubra lo cerca que está de su creador. Cuando hace años me embarqué en la deliciosa aventura de descubrir al verdadero Dios, encontré la paz y la humildad que necesitaba para ser feliz ante la adversidad. Si no es creyente, le voy a decir una bienaventuranza que surge desde mi propia visión del Dios perfecto. Bienaventurados aquellos que sin tener temor de Dios, actúan con honestidad y justicia. Ahora solo tiene dos caminos, seguir como está ahora, o buscar la perfecta iluminación y dar un paso más en la escala evolutiva. El Homo Universalis está llegando, y solo de usted depende. Una vez escuché a un hombre que decía: soy como el rey Midas, todo lo que toco se convierte en mierda. Mis intentos por evitar que este hombre cayera en su propia destrucción fueron inútiles. Tenía tan asumido su propio fracaso que murió en la más absoluta miseria y desesperación. Lo único que saqué en claro es que aprendí a no cometer su terrible equivocación: pensar negativamente y en presente. Estoy convencido de que si al menos una vez hubiera dicho: yo era como el rey Midas, todo lo que tocaba se convertía en mierda, la vida le habría cambiado de forma radical y mucho más. Si hubiera apartado de su mente la idea del fracaso y adoptado y repetido varias veces, hasta su total convencimiento: yo soy un hombre nuevo, lleno de amor, fuerza y bienestar. ¿Qué empuja a un ser humano a la desesperación y al fracaso? La respuesta es bien sencilla: el sentimiento de derrota, de impotencia, de desolación, lo que en psicología se denomina síndrome de castración. A lo largo de mi vida he pasado por momentos difíciles, tortuosos, pero siempre los he superado gracias a adoptar una disciplina de pensamiento positivo. No es un dogma de fe, ni tan siquiera roza algunos aspectos de la parapsicología o ciencias ocultas. Es un hecho científico y sobradamente probado. Espero que cuando termine de ver este vídeo haya descubierto todo el poder que existe en su interior, y a partir de este momento su vida cambie de forma radical. Todo dependerá de usted. Es posible que no le descubra nada nuevo, que usted esto ya lo sabía, pero nunca se había tomado la molestia en ponerlo en práctica. Si es así, le invito a que lo experimente, no pierde nada con ello, y le aseguro que su vida puede cambiar. Si por el contrario era desconocedor de todas estas técnicas, le hago la misma invitación: conviértase en un ser positivo. Le aseguro que si se entusiasma con la vida, se asombrará de sus resultados. Antes de empezar, repita varias veces: soy un ser nuevo, mi vida está cambiando a mejor. En el vídeo anterior, cómo activar la glándula pineal, vimos qué es y una forma sencilla de cómo activarla. Si usted ha leído o visto el vídeo de El Secreto, entenderá que, en resumen, somos lo que pensamos. Si ya aprendió a sentir esa leve presión en el entrecejo, si se dio cuenta de que el secreto consiste en entusiasmarse con aquello que deseamos o que queremos, voy a enseñarle una serie de mensajes positivos que le ayudarán a convertir sus deseos en improntas en su cerebro. ¿Y qué ocurre cuando elevamos una creencia o convicción en impronta? Pues sencillamente que lo que nos proponemos lo conseguimos. La increíble máquina llamada cerebro.
El cerebro es la parte principal del sistema nervioso central y está compuesto por células denominadas neuronas. Toda esa información la puede encontrar en cualquier libro de ciencias de la enseñanza primaria. Solo quiero llamar su atención en un solo aspecto. El cerebro es la parte principal del organismo, del cuerpo humano, en el que se encuentra el motor que mueve nuestra vida, rige nuestro pensamiento, nuestras actitudes, nuestras palabras y las distintas funciones para el desarrollo de las actividades del organismo. Todo está en él, desde la digestión hasta la más mínima acción motora y, por supuesto, la glándula pineal. Visto de esa forma, podemos decir que si el cerebro es el motor que organiza y mueve el cuerpo humano, también es el que rige y controla nuestras emociones y estado de ánimo. Y para que tenga un buen funcionamiento, solo es necesario implantar en él las órdenes correspondientes. Algunos estudiosos del tema le han denominado la bioprogramación. Esta palabra sería interesante si no se hubiera convertido hoy en día en un lucrativo negocio que pulula por Internet, cuya única finalidad es ofrecerle la venta de un curso valorado en unos 600 euros y adentrarse en el complejo y defraudador mundo del negocio de las pirámides. Por lo que yo voy a denominarle simplemente la adecuación ordenada de los pensamientos, o visto desde otro punto más científico, la adaptación del cerebro al pensamiento positivo. El cerebro se puede autoprogramar de la misma forma que podemos programar un ordenador, proviniéndole de un buen software. Antes que nada, debe de aceptar la idea de forma científica de que el cerebro es el que manda sobre usted y sobre su organismo multicelular. Cada parte de su cuerpo, incluida la más diminuta de las células, está regida y gobernada por su cerebro. Esto es muy importante, porque incluso su propio cerebro está regido por sí mismo. ¿Entiende ahora el por qué su cerebro es tan importante? ¿Entiende el por qué el sucedáneo del rey Midas llegó a su propia destrucción? Si aún no está plenamente convencido, le invito a que lea algún libro sobre la complicada morfología del cerebro, su importancia y funcionamiento. Podemos vivir sin un corazón, atados a una máquina que bombee nuestra sangre, o sin riñones, hígados y pulmones, pero si el cerebro falla, o cuando se produce la muerte cerebral, ya no hay nada que hacer. Así pues, repita varias veces: mi cerebro es la parte principal de mi organismo. Estoy aprendiendo a controlarlo. Nuestros actos y pensamientos, es decir, nuestros conocimientos, se dividen en tres partes: creencias, convicciones e improntas. Creencia es todo aquello que aceptamos como válido. Dentro de la creencia también englobaríamos las suposiciones. Podemos suponer que mañana hará frío, también podemos creerlo. Vamos a tratar un ejemplo que nos será válido para estas partes del conocimiento. Podemos suponer que seríamos capaces de saltar una valla de 2 metros de alto, pero dentro de esta suposición es más fácil que no lo consigamos. También podemos creer que podemos saltar esa valla, pero cabe la posibilidad de que nuestra creencia sea errónea y tampoco lo consigamos. Convicción, derivado de estar convencido. Creer fuertemente que somos capaces de saltar esa valla. En esa parte el éxito está casi asegurado, pero aún cabe la posibilidad del fracaso. Impronta, derivado de imprimir. Si imprimimos en un papel con un rotulador permanente la palabra amor, esta quedará grabada para siempre.
Si lo hacemos por medio de un tatuaje, esta quedará impresa para siempre en nuestra piel. De la misma forma funcionan las improntas. Si imprimimos en nuestro cerebro la fuerte suposición, que luego elevamos a creencia y posteriormente a la convicción de que somos capaces de saltar esa valla, y la elevamos a impronta, saltaremos esa y todas las que se nos pongan por delante, aunque nuestro cuerpo no esté adiestrado o entrenado para ello. Difícil de creer, ¿verdad? Le aseguro que no es imposible, solo tenemos que tener la convicción de la necesidad de saltar esa valla. Repita varias veces: yo puedo hacer todo lo que me propongo. Seguramente habrá observado que las frases que le voy poniendo están todas escritas en un modo verbal de presente indicativo. Yo aprendo, yo soy un ser nuevo. Esta parte es muy importante. Al igual que aquel hombre que decía ser el rey Midas y se lamentaba en presente, esto se adentra en nuestro cerebro, convirtiéndose en una terrible impronta que nos llevaría directamente al fracaso. Las afirmaciones positivas que vamos a aprender para elevarlas a la categoría de improntas son igual de importantes. Nuestro cerebro, nuestra psique, nuestro subconsciente, en ocasiones tenderá a buscar el alivio en el refugio del dolor, de la pena, porque es mucho más fácil buscar el consuelo en el lamento. Cuando sentimos un dolor físico, al quejarnos parece que sentimos un pequeño alivio. Es cuando adoptamos la idea de que el dolor es un mecanismo que tiene el cerebro para informarnos de que algo no va bien y que le debemos de poner remedio. Como ejemplo, podemos sentir una punzada en la planta del pie. De esa forma nos quitamos el zapato y vemos que se nos ha colocado una piedra. La quitamos y la función del dolor desaparece. Si esa piedra nos ha producido un corte, seguiremos sintiendo dolor, porque debemos de actuar sobre él desinfectándole y poniéndole remedio. ¿Se da cuenta de la importancia del cerebro y de su forma de actuar? Por eso mismo, cuando nos invada la pena, la preocupación, la tristeza, nuestro cerebro nos está avisando de que algo no marcha bien, ya sea por un problema que nos produce tristeza, tormento, como la falta de liquidez económica, la pérdida de un ser querido, del amor de nuestra pareja, etc. Es cuando instintivamente buscamos el refugio en la tristeza, el llanto, la desesperación y el lamento, con la convicción de que eso aliviará nuestro dolor, pero solo lo agrava, de la misma forma que en el ejemplo anterior hemos ido directamente al foco del dolor y hemos quitado la piedra que lo producía. De esa misma forma debemos de ir al foco de nuestra pena, de nuestra tristeza. Simplemente pregúntese a sí mismo: ¿qué gano con la desesperación y la tristeza? Nada, absolutamente nada. Y si encima dice: soy el ser más desgraciado del mundo, lo único que habrá conseguido es hundirse más. Sin embargo, si ante esa pena, dolor o sufrimiento adopta una actitud positiva y piensa: no gano nada con preocuparme, le aseguro que lo más probable es que salga muy pronto de ese sufrimiento. Repita varias veces: yo solo lloro de emoción y gozo. ¿Entiende ahora cómo funciona nuestro cerebro? No es ni más ni menos que el motivador de nuestros actos. Solo tenemos que proveerle del programa adecuado. Dicho esto y entendido, creo que deberían de sobrar las palabras para que de ahora en adelante usted adaptase su cerebro a pensar de forma positiva. Puede que algunos lo consiguieran, pero otras mentes más débiles con el tiempo sucumbirán a la placentera sensación del lamento, el enfado, el mal humor, hacer culpables al resto del mundo de lo que les sucede, y al final terminarían como el rey Midas de nuestro ejemplo. Por eso,
Voy a proporcionarle las herramientas necesarias para que usted mismo se autoprograme de forma fácil y coherente, y lo que es más, ejerza un poder de autocontrol sobre su psique. Repita varias veces: yo obtengo lo mejor de la vida. En el próximo vídeo estudiaremos la técnica de convertir las convicciones en improntas. Hola amigos, aquí estamos con la segunda parte de cómo activar la glándula pineal. Como os dije anteriormente, en esta parte vamos a hacer una serie de ejercicios en los cuales nos daremos cuenta de cómo convertir las creencias y las convicciones en impronta. Para ello, empezaremos por creer. Imagínese por un momento que usted tiene a modo de impronta en su cerebro que es un mago de los negocios, las finanzas, y que es capaz de triunfar en cualquier negocio o trabajo. No basta con creerlo o tener la fuerte convicción, y esa idea se ha grabado tan fuerte en su cerebro como un tatuaje. ¿Cuál sería el resultado? La respuesta es muy sencilla: éxito y la fortuna. Imagínese que usted tiene grabado en su cerebro a modo de impronta que usted es una persona agradable, con carisma, y por qué no, vamos a llegar aún más lejos, que usted es un ser hermoso, bello, atractivo, fascinante, capaz de enamorar con sus bellas palabras a cualquier persona. Su cerebro está lleno de improntas de este tipo. ¿Cuál sería el resultado? Sin la menor duda, éxito, fama, fortuna, amor, felicidad. Y si rizamos más el rizo, imagínese que usted tiene metido en su cerebro la impronta de que su cuerpo es un organismo perfectamente construido y que su cerebro, cada vez que usted duerme, se encarga de curar, reconstruir y sanar cualquier anomalía producida durante el día. Como así es de forma científica como actúa el cerebro. ¿Cuál sería el resultado? Éxito, fortuna, fama, amor, felicidad y por supuesto salud. Y si además consigue regalarse una impronta de humildad, le aseguro que el resultado es un ser sobradamente excepcional. Por lo tanto, no hagamos más esperar y empecemos por recorrer juntos este camino hacia la felicidad. Lo primero que debemos de hacer es creer. Recuerde que se compone de creencias, convicciones e improntas. Pues bien, empecemos por creer y sobre todo por creer en nosotros mismos. ¿Cómo?, se preguntará usted. Muy fácil, por medio de las afirmaciones. Estoy convencido de que usted, cuando termine de ver estos vídeos, podrá construir sus propias afirmaciones para conseguir todo aquello que desee. Por el momento bastará con que usted mismo las repita diariamente, las que le voy a ir enseñando, y crea en ellas. Verá como cada vez que las va repitiendo se siente más y más aliviado. Cuanto más aliviado se sienta, será el indicativo de que éstas van pasando de creencias a convicciones, para alojarse como improntas en su cerebro. Como no quiero cansarle y evitar la memorización, observará que repito las frases tantas como el número de veces que debe repetirlas. Lo que pretendo con ello es que usted se relaje y se adentre en cada una de las palabras que a continuación paso a exponerle. Antes que nada, debe de aprender lo que es a relajarse un poquito. Siéntese cómodamente o acuéstese en la cama y deje que su cuerpo se estabilice. Procure quedar con la más mínima tensión de sus músculos. Cuando termine, le aconsejo que se grabe estas afirmaciones para que con el menor esfuerzo vayan cambiando de creencias a convicciones y posteriormente a improntas. Empezamos.
Estoy creando una sensación de paz en mi interior y en mi mente. Respiro y me relajo desde la cabeza a los pies. Siento desaparecer la tensión. 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 Nuevamente, respiro profundamente y dejo que el poder del universo se adentre en mi interior. Imagino toda esa potencia en forma de luz penetrando en cada una de mis células. Estoy inmerso en una luz sanadora. 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 Respiro profundamente, me relajo y me entrego a mi ser superior. Siento seguridad, cariño, me entrego a su fuerza y sensación de amor. Estoy a salvo, 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 estoy a salvo. Cierro con fuerza la puerta de mi pasado. Todo lo que me ha sucedido en la vida es una enseñanza para mi ser superior. Encuentro el don de la sabiduría y me entrego al presente de amor y luz. Abandono mis temores. Estoy en el camino correcto. Mi vida se desarrolla perfectamente. 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 Paramos aquí, tómese un tiempo para reflexionar y grábese en el cerebro estas frases y sienta como el poder de su ser superior se funde con su yo consciente. Estoy seguro que ahora se sentirá relajado. Eso es una buena señal, porque usted está empezando a creer en sí mismo, y esas frases son el camino para que pronto se conviertan en improntas. Antes que nada, una pequeña aclaración. A lo largo de estos vídeos podrá escuchar frases como ser superior, y seguro que se está preguntando ¿qué es el ser superior? El ser superior es ni más ni menos que nuestro subconsciente. Creo que es la mejor forma de definirlo. Otros le pueden llamar alma, espíritu, pero vamos a intentar alejarnos un poco de las creencias supersticiosas, de religiones, y vamos a ir un poco, porque aquí no hay nada de esoterismo ni magia, estamos hablando de un hecho físico y de un hecho científico. Es nuestro verdadero yo, libre de ataduras y dogmatismos. Es el que por la noche, cuando usted duerme, pone todos los mecanismos de defensa para reparar su cuerpo, el que le avisa de los peligros, el que le proporciona un agradable y placentero sueño erótico para que tenga una polución nocturna, es decir, una eyaculación, en los hombres necesaria para evitar problemas de próstata y estimular las gonadas. En las mujeres se hace imprescindible para que con la excitación de las glándulas de los folículos ováricos se secreten los estrógenos como el estradiol y la progesterona. También nos produce esas pesadillas cuando nos acostamos casi después de cenar para que nuestro estómago produzca los ácidos necesarios para efectuar una buena digestión.
y evitar un corte de la misma. Entenderá con esto que la mayoría de los sueños están encaminados a reparar y corregir ciertos problemas del organismo. Por lo tanto, esto le dará una idea del inmenso poder que existe en su subconsciente, al que yo le llamo mi ser superior, porque es allí donde voy a almacenar todas las improntas que necesito para conseguir mi triunfo. Por lo tanto, empiece por creer en esas frases y en el inmenso poder que existe dentro de su cerebro. Repita: soy un ser poderoso, 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 soy un ser poderoso. Naveguemos, pues, hacia la convicción. Antes de pasar a lo que es la impronta, si ya hemos empezado por creer, vamos a navegar ahora hacia la convicción. Desde que pequeño le voy a contar una pequeña historia. Desde pequeño me vi inmerso en una férrea educación católica. Varios años de infancia los pasé al cuidado de una tía a la que llegué a querer como a mi propia madre. En eso puedo decir que fui un niño afortunado, porque si bien por problemas de trabajo de mis padres tuve que pasar largas temporadas alejados de ellos y vivir con mi tía, puedo decir con alegría que tanto su marido como ella fueron dos verdaderos padres para mí y suplieron con todo el cariño y el amor de las ausencias de los mismos. Yo crecí creyendo que mi tía era una santa. Es más, estoy plenamente convencido de que si el Vaticano conociera su historia, la elevaría a los altares. 13 hijos llegó a tener y la cruel mano del destino hizo que todos ellos murieran. Hoy en día no habría ocurrido lo mismo, porque la ciencia médica hubiera descubierto la incompatibilidad sanguínea de ambos. Pero aún así, mis tíos siempre llevaron muy bien su desgracia y la providencia quiso premiarles con el cuidado de mi hermana y el mío. Mi tía era una mujer muy creyente. El amor a Dios y a su doctrina la llevó a ser una mujer muy piadosa, caritativa, dulce y muy bondadosa. Recuerdo que a pocos metros del pueblo había una cantera donde varios hombres contratados que venían expresamente a trabajar en la misma eran prácticamente repudiados por la gran mayoría de los habitantes del pueblo, por el peligro que se corría cuando se dinamitaba la cantera. Las piedras volaban sobre nuestras cabezas, produciendo graves accidentes personales y materiales. Aquellos hombres bajo un sol abrasador trabajaban en la cantera con las miradas odiosas del pueblo. Mi tía aprovechaba los saltos de fuego para acudir a la cantera y llevarles agua y comida. Cuando se escuchaban los gritos de alerta de los capataces, fuego, fuego, se arrodillaba debajo de una arcada de la casa y se ponía a rezar. Cuando pasaba el peligro salía a la calle para comprobar que nada malo había pasado. A pesar de que nuestra casa era de la más cercana a la cantera, las piedras, algunas más grandes que un balón de fútbol, nunca llegaron ni tan siquiera a rozarla. Mucha gente del pueblo acudía a casa de mi tía cuando alguien se sentía enfermo, sobre todo del estómago, con un pañuelo de seda que el paciente sujetaba a su tripa. Mi tía hacía unos rezos y oraciones y el paciente salía curado de su casa. Gentes de otros pueblos también venían para ser atendidos por mi tía, incluso algunos le ofrecían dinero por sus servicios, pero ella siempre decía: el remedio será más efectivo si ese dinero se lo das a un pobre o a la parroquia. De pequeño yo también padecía de dolores de estómago, fiebres. Era lógico, aquel pueblo de la provincia de Alicante llamado Lorcha tardó en llegar el agua potable, la luz eléctrica y por supuesto la televisión. Afortunadamente pudimos ver en la única televisión del pueblo, ubicada en uno de los dos bares, la llegada del hombre a la luna. Así que yo también pude comprobar la efectividad milagrosa de las oraciones de mi tía. Y sin saberlo, estaba siendo fiel testigo del efecto de las improntas en mi cerebro.
Eran tantas las veces que vi cómo mi tía curaba a aquellas personas que en mí surtió el mismo efecto. Es más, mi tía me enseñó aquellas oraciones y ejecutar las cruces con el pañuelo de seda, y he podido comprobar que en mis hijos daba el mismo resultado. Al paso de los años falleció mi tío y ella quedó sumida en una profunda tristeza y desolación, a pesar de ser una mujer sana, fuerte, con un corazón hermético, que no padecía ningún tipo de dolencia. Al poco tiempo murió ella. En varias ocasiones tuvimos que llevarla al hospital de urgencias, donde el diagnóstico de los médicos era: esta mujer está muy sana, la analítica y el estudio que ofrece es totalmente normal. Varias veces tuvimos que llamar a un sacerdote para que le diera la extremaunción, hasta que un día, sin saber cómo ni por qué, falleció. El médico solo pudo decir: esta mujer se está muriendo y yo no sé por qué. La respuesta es muy sencilla: ella quería morir. Y cuando ese sentimiento se convirtió en impronta, su cerebro dio la orden de apagado total. He procurado hacer un breve relato y solo me he extendido lo suficiente para ver si con ello consigo que usted pase de la creencia a la convicción y del enorme poder que se encierra en su interior. Y sobre todo que se dé cuenta de que las convicciones e improntas, de la misma forma que le pueden convertir en un ser excepcional y darle una vida llena de felicidad, también pueden matarle. De aquí la importancia del pensamiento positivo. Por lo tanto, vamos a dar un paso más en la evolución de este pensamiento positivo. En el próximo vídeo, en el capítulo anterior que hemos visto, la forma de creer, y hemos practicado con algunos pensamientos positivos. Recuerde siempre que estos han de ser siempre formulados en presente. Muchas veces, algunas personas, en el colmo de su desesperación, afirman repetidas veces: ¡ay, qué desgraciado soy! Este tipo de afirmaciones no son buenas y en presente son el peor de los venenos para nuestro cerebro y solo nos llevan a un fatal destino, nuestra propia destrucción. Naveguemos pues hacia la convicción. La mejor forma de adentrarnos en la convicción para que luego podamos pasar a la impronta es la del miedo que tienen algunas personas a la escasez económica. La falta de dinero en ocasiones sumerge a mucha gente en una profunda desesperación. Es más, algunos han llegado al suicidio. Relájese, póngase cómodo, respire profundamente y escuche. Estoy por encima de todo lo que distrae mi atención de las cosas buenas de la vida. Abandono mi obsesión de las cosas que turban mi paz interior y me doy grandes dosis de amor a mí y a los demás. El amor es lo que realmente importa. 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 Supero las necesidades que habitan en mí y a mi alrededor. Me entrego a la eterna sabiduría de mi ser superior. Sé que la respuesta siempre aparece. Confío en mi sabiduría. 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 Dejo atrás todas mis preocupaciones económicas. Vacío mi mente de cualquier concepto de escasez. Soy capaz de crear todo lo que necesito. Ante mí hay un camino sembrado de múltiples posibilidades. La vida es una maravillosa aventura. 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 Me desprendo de los males que fluyen en mi alrededor. Confío en que cada cual sabe controlar su vida. Miro la paz de mi interior y la transmito a los demás y sé que
No hay nada que temer, 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 no hay nada que temer. Creo que todo se desarrolla de acuerdo a un plan perfecto, todo sigue su curso, mi vida camina con su experiencia hacia la abundancia. Con paz permito que mi vida se desarrolle, 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 con paz permito que mi vida se desarrolle. Recuerde estas frases. El entusiasmo es la base del éxito. Entusiásmate en tu trabajo y te asombrarás de los resultados. Entusiásmate con la vida y serás un hombre feliz. En el próximo vídeo analizaremos y daremos paso a cómo crear las improntas por medio de iconos. Explicaremos cómo se crean los iconos para que con un simple clic podamos acceder a nuestras improntas almacenadas en nuestro cerebro. Hola amigos, como ya os comenté en el vídeo anterior, hoy vamos a tratar de cómo crear las improntas. Para ello vamos a empezar con el paso de la creencia a la convicción. Creer en algo no es suficiente para que nuestro cerebro efectúe una determinada tarea o actividad. Esto es muy determinante. Usted puede creer en que es capaz de conseguir un trabajo que tanto anhela, pero solo los que con un fuerte poder de convicción son capaces de hacer que un jefe de personal se convenza de que usted es la persona adecuada para ese puesto, lo logran. En otro orden de cosas, el ser humano en varias ocasiones se mueve por impulsos. La prueba de ello es que cuando conducimos nuestro vehículo basta un gesto extraño de otro automóvil, un adelantamiento incorrecto o incluso un adelantamiento de otro vehículo de menor potencia que el nuestro para que se dispare un sentimiento de ira, rabia, incluso de odio. Y es cuando apretamos el acelerador y nos convertimos en verdaderos monstruos del asfalto, por la imposibilidad de poderle decir al otro lo que pensamos de él. Y manifestamos nuestra ira por medio del acelerador. Cuando discutimos en un grupo de amigos sobre algún tema, siempre queremos llevar la razón y dar por válidos nuestros argumentos, estemos o no estemos acertados en los mismos. Uno de los motores que el tedio, la desesperación, la tristeza y el mal humor utiliza son las emociones negativas. La rabia, el desaliento, la falta de fe en uno mismo hace que algunos individuos entren en un laberinto de desesperación donde muchas veces no se puede salir. Muchos hombres que viven en un mundo dominado por sus jefes, donde en la calle son incapaces de afrontar sus propios miedos, cuando llegan a casa encuentran un desahogo transmitiendo a su esposa e hijos toda la impotencia acumulada, llegando incluso al maltrato, tanto físico como psíquico. Ante esto, solo se puede hacer una terapia de autocontrol por medio de las afirmaciones positivas que hemos efectuado al principio. Si empezamos a creer en ellas cuando ya las tenemos asumidas, ahora vamos a ver la forma de convertirlas en convicciones. Para ello vamos a utilizar nuestros propios sentimientos, sí, esos mismos que fácilmente se convierten en convicciones sin quererlo así, incluso amenazan en convertirlas en impronta. Pero esas emociones negativas, las mismas que nos llevan a la destrucción, las vamos a convertir en positivas. ¿Cómo? Muy fácil, con la práctica. La práctica hace maestros, es lo que se ha dicho siempre. Una vez observé cómo un compañero realizaba con total soltura un extraño movimiento con un bolígrafo.
con gran rapidez y maestría, lo hacía girar sobre su dedo pulgar a una velocidad increíble. Aquello me pareció curioso a la vez que extraordinario. Intenté hacerlo. El bolígrafo giró, vaya que sí giró, pero a unos 2 metros de alto de mi dedo pulgar. Cuando le pregunté a mi compañero cómo lograba hacer eso, me dijo, no sé, un buen día comencé a dar vueltas y hacer girar el bolígrafo hasta que al final, con la práctica, he ido perfeccionando el giro. ¿Y cuánto tiempo te ha costado realizar esa proeza?, pregunté yo, bastante interesado. Poco tiempo, creo que un mes o así. Tras la conversación entendí que todos los días aprovechaba cualquier parada del ordenador por cargar o apertura de un programa y casi instintivamente efectuaba esos giros. Qué duda cabe que al principio se le caía, era lógico, no le bastaba con la creencia de poder hacerlo. Luego, tras la práctica, su cerebro fue adoptando la convicción de que podía hacerlo, y fue cuando empezó a no caérsele. Entonces se convirtió en impronta, hasta tal punto de que llegó a realizar esos giros de forma instintiva. Si observamos a un músico, como por ejemplo un batería, al verlo efectuar esos redobles da la impresión de que es muy fácil, pero requiere horas de práctica y mucho esfuerzo convertirse en un virtuoso. Solo cuando el dominio de las baquetas se convierte en impronta, el ritmo sale solo. Pues lo que le propongo es mucho más fácil, y para que esa creencia se convierta en convicción y pase a ser una impronta en breve tiempo, voy a apostar fuerte. Voy a hacerle a usted que mejore su situación económica. Relájese de la mejor forma posible y diga, mi vida está llena de oportunidades. Yo soy capaz de cogerlas. Yo genero mi riqueza. 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 Cada día que empieza es una enorme oportunidad para engrandecerme. Soy un ser afortunado. 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 Le aseguro que esto es más fácil y lleva menos tiempo que aprender a tocar la batería o hacer girar el bolígrafo. ¿Entiende ahora cuál es el camino de la creencia hacia la convicción? Hablar en presente y en positivo. No diga quiero ser rico, eso es un futuro y su mente se relajará ante esa afirmación. No diga deseo ser rico, los deseos siempre se quedan en eso, en simples deseos. Pero para que todo esto funcione mejor y antes de pasar a estudiar el mecanismo por lo que podemos convertir nuestras afirmaciones en improntas, voy a enseñarle un pequeño ejercicio. Le aseguro que no lo he inventado yo. Muchos hombres y mujeres de éxito dedican un día a la semana unos pocos minutos a realizarlo. Para ello solo necesitará un lugar donde nadie le va a molestar, al menos como máximo en media hora, unas hojas de papel, un bolígrafo, un recipiente metálico, un mechero y un lugar ventilado. Relájese, tómese su tiempo en ello y coja una hoja de papel y escriba todo lo malo que hay en usted y su alrededor. Por ejemplo, un dolor de muelas, su falta de liquidez económica, los problemas escolares de sus hijos, la hipoteca, etcétera, etcétera. En pocas palabras, todo aquello que le preocupa. Vacíe todas sus preocupaciones y problemas en esa hoja. Extiéndase lo que sea necesario. Derrame sobre ese papel y los que le hagan falta toda la rabia y malestar que hay en su interior. Expréselo con todos sus sentimientos. Una vez terminado, léala 1 o 2 veces. Cuando lo haya hecho, coja esas hojas y quémelas. Observe cómo el fuego se liberan todas sus preocupaciones. Sienta como al consumirse todo lo que ha volcado en esos papeles, desaparece la tensión. Observe con aliento que todos los males que le aquejan desaparecen y alégrese por ello. Le aseguro que es una buena terapia el ver cómo su cerebro se libera de toda esta tensión. Ahora, coja otro papel
incluso una libreta. Ponga la fecha y escriba todo lo bueno que tiene, por insignificante que sea. Tengo una casa, no se refiere a la hipoteca, eso ya lo ha quemado. Tengo un coche, tengo un trabajo, tengo este libro o este vídeo que me ayuda, tengo un ordenador, tengo una cama, tengo amigos, tengo una familia, etcétera, etcétera. Guarde esa hoja. Cada vez que realice este ejercicio verá cómo los problemas que tiene que quemar son menos y verá cómo esta lista de cosas buenas van creciendo. Hágalo, no pierde nada y puede ganar mucho. Con esto vamos predisponiendo a nuestro cerebro a desprenderse de todo lo malo y a aceptar las cosas buenas de la vida. Así, con la práctica iremos pasando poco a poco de la creencia a la convicción y preparar nuestra mente para convertir nuestras afirmaciones en improntas. Cuando termine este ejercicio, diga: soy un ser nuevo, dejo atrás todos los males y miro el presente con la luz y la fuerza de mi ser superior. Me libero y confío. 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 Si repasamos lo que hemos aprendido hasta ahora, se dará cuenta de que en realidad solo hemos rozado una milésima parte de lo que es el potencial que se encierra en su cerebro. Hemos empezado por creer y hemos aprendido a pasar de la creencia a la convicción de una forma sólida y estable con la práctica. A partir de ahora vamos a encaminar los pasos en cómo convertir nuestros pensamientos positivos en impronta. Una advertencia: escoja bien aquellos pensamientos que quiera y trabaje sobre ellos. No pase de unos a otros y se deje los demás. Si usted elige cualquiera de las afirmaciones que le he planteado como ejemplo, trabaje sobre ellas, conviértalas en creencias. Con la práctica se convertirán en convicciones y cuando dominemos la técnica que vamos a estudiar, se convertirán en improntas. Haga afirmaciones coherentes, fáciles, sencillas y honestas. No diga: yo creo la paz mundial. Esto está bien si desea presentarse al concurso de Miss Universo. En vez de eso, diga: yo creo un entorno de paz. Pero sobre todo practique, repítalo día a día, paso a paso. Recuerde el ejemplo del bolígrafo y de la batería. Una cosa es saber inglés con la creencia de que lo entiende y otra cosa es tener la convicción de que lo habla de forma normal. Pero solo aquellos que tienen ese idioma grabado como impronta, como cualquier nativo, se expresan en ese idioma de forma clara y concisa. Usted habla español porque desde pequeño ha crecido con esa lengua en su cerebro y el idioma es una impronta. ¿Entiende el enorme camino que existe entre la creencia y la impronta? Pues bien, entre medio está la convicción y cuando ya tenga asumida esta parte y aprenda la técnica que vamos a estudiar, más adelante podrá acceder a convertirlo todo en improntas. Ahora, respire profundamente, póngase cómodo, relájese y diga: resisto fuertemente cualquier energía negativa que intenta deprimirme. Sea lo que ocurre a mi alrededor, respiro profundamente y me acuerdo de que todas las experiencias pasadas me han servido de aprendizaje. Me siento centrado y colmado. 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 Siento la abundancia. Las riquezas están llegando a mi vida. Hay tantas dentro de mí y a mi alrededor. Respiro profundamente y mantengo mi corazón abierto para recibir todas las riquezas que tengo delante de mí. Yo atraigo muchas cosas buenas a mi vida. Yo atraigo muchas cosas buenas a mi vida. Yo atraigo muchas cosas buenas a mi vida.
Yo atraigo muchas cosas buenas a mi vida. Yo atraigo muchas cosas buenas a mi vida. Yo atraigo muchas cosas buenas a mi vida. Yo atraigo muchas cosas buenas a mi vida. Hoy aprendo a confiar, sobre todo confío en mí, en mi ser superior, en mi fuerza. Soy capaz de crear todas las riquezas del universo, amigos, alegría, amor. Estoy creando todo lo que necesito. 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 Ahora vamos a trabajar con las improntas e iremos paso a paso hacia las mismas. Si empezamos por creer en una afirmación y la repetimos muchas veces, esta al final se convierte en una fuerte convicción que ya es un gran avance. Vamos a hacer un pequeño experimento. Si usted es fumador y está pensando en dejar de fumar, le vendrá muy bien. Si no lo es, intente que alguien haga el experimento por usted. Hay muchos libros que intentan convencerle de que deje de fumar. Personalmente, yo no me lo he planteado, pero sí he conseguido pasar más de 15 horas sin tener la necesidad de fumar, por lo que cuando lo hago obtengo un mayor placer. El día que convierta esta afirmación en impronta, nunca más tendré la necesidad de volver a fumar. Si siente deseos de fumar un cigarrillo, diga esto: yo no siento la necesidad de fumar. 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 Le aseguro que con esto apenas vengo a fumar unos 3 cigarrillos al día, y muchos de ellos ni tan siquiera siento la necesidad de hacerlo. Si a esto añadimos un fuerte propósito de dejar de fumar, estoy seguro que sin el menor mecanismo se convertirá en impronta. ¿Cómo convertimos nuestras convicciones en impronta? Lo primero, céntrese en una afirmación. No quiera trabajar con varias al mismo tiempo. Elija una y empiece a repetirla diariamente. Trabaje sobre ella. Usted notará que se está convirtiendo en una convicción cuando con solo 2 repeticiones consigue lo que quiere. Si usted quiere cambiar un aspecto de su carácter, podemos poner este ejemplo. Yo siento fluir la felicidad en mí. 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 Cuando usted vaya notando que esa felicidad es cada vez mayor, es síntoma de que esa afirmación se ha convertido en convicción. Para hacer que sea una impronta, vamos a crear un icono, botón o señal de impronta. Antes de pasar a explicarle el sistema, quiero ponerle otro ejemplo para que lo entienda mejor, porque para ello necesitaremos valernos de una fuerte sensación. Por ejemplo, si amamos a una persona hasta tal punto que lo que más deseamos es que nunca desaparezca esa sensación de pasión, podemos convertir esa pasión en impronta. Si continuamente le decimos que la amamos, esto pasa rápidamente de creencia a convicción. Para que se convierta en una impronta, creamos un icono. ¿Cómo? Utilizaremos la sensación más fuerte y agradable. ¿Qué duda cabe que esa sensación fuerte y agradable es cuando alcanzamos el orgasmo? Si en ese momento de sumo placer decimos «te quiero», el nombre de la persona, y esto lo convertimos en una costumbre, ese amor, ese cariño, se convertirá en impronta y la pasión cada día nos desbordará. Al mismo tiempo, la persona amada sentirá el mismo efecto cuando en ese momento escuche de forma apasionada su nombre. Sin darnos cuenta, hemos creado un icono de sensación que cada vez nos aumentará la pasión sobre la persona amada.
Con esto hemos creado un icono, es decir, cada vez que tenemos un orgasmo sentimos un enorme amor por esa persona. Cada vez que la besamos o estamos a su lado, el amor aumenta. Si cada vez que deseamos que nuestra mente asimile una acción de forma mecánica y la queremos convertir en impronta, deberemos de crear un icono. Pero recuerde, para las creencias y convicciones podemos trabajar con varias al mismo tiempo. Con el uso diario cada vez serán más fuertes. ¿Cómo creamos un icono? La mejor forma de exponerlo es por medio de otro ejemplo. Imaginemos que queremos crear una impronta en nuestro cerebro que nos permita vencer la timidez a hablar en público. Lo primero que haremos es crear una afirmación positiva, como por ejemplo, yo tengo facilidad de palabra. Primero empezaremos por creer en ella. Para ello la repetiremos varias veces a lo largo de algunos días. Poco a poco, esta afirmación pasará de creencia hasta ser una convicción. Finalmente, elegiremos una parte de nuestro cuerpo, las manos, un dedo, donde poder efectuar una presión de forma discreta, como ejemplo el dedo pulgar a la altura del metacarpo, y efectuaremos un ligero masaje o presión sobre el mismo. Cerramos los ojos y dirigimos nuestra mirada hacia la parte superior derecha de nuestro cerebro. Es muy fácil. Con los ojos cerrados miramos hacia arriba y a la derecha. Visualizamos nuestro hemisferio derecho del cerebro. Allí se encuentra la parte creativa del mismo. Mientras frotamos o ejercemos la presión sobre el pulgar, repetimos esta afirmación. En unos pocos días de práctica bastará, cada vez que tenga que hablar en público, con masajear o presionar, según elija, para convertirse en un excelente orador. Fácil, ¿verdad? El único secreto es la práctica. Cuando la impronta sea fuerte, ni tan siquiera necesitará frotarse el pulgar. Recuerde, el poder del pensamiento positivo no tiene límites. Piense que es un fracasado y fracasará en todo. Piense que es un ser excepcional y será una persona de gran éxito. Usted es feliz, no le quepa la menor duda. Si no aceptamos que la verdad está en nosotros, no tenemos ninguna posibilidad de comprender la verdad que se nos expone. La presencia, yo soy, es la única corriente de vida interior expresándose. Los vehículos inferiores o el ser humano son el templo de Dios vivo. Toda imagen en él se manifiesta en su experiencia. Sea feliz, es su legado. Y espero que con esto haya aprendido a saber lo que es una impronta. A partir de aquí, todo depende de usted. Repase el vídeo tantas veces quiera y empiece a crear su propio destino, su propia felicidad. Adiós amigos y hasta siempre.